El millonario abandonó a su hijo sin saber que ese hijo un día sería su jefe. Ernesto Fuentes Carrillo tenía 41 años el día que decidió que no quería ser padre. No fue una decisión que tomó de golpe, ni con la dramaticidad de las decisiones que uno después puede contar con claridad. Fue una decisión que fue tomándose sola durante meses, de la manera en que se van tomando las decisiones que uno no tiene el valor de tomar directamente, por acumulación de ausencias, por distancia que se vuelve costumbre, por la lógica conveniente de quien se dice a sí mismo que las cosas se van a resolver solas si uno espera suficiente tiempo. Mateo tenía 8 años. Era el hijo que Ernesto había tenido con Rosa Sandoval, una mujer de 32 años que cosía ropa ajena en un cuarto de la colonia obrera de Guadalajara y que había conocido a Ernesto en una de esas intersecciones improbables que produce la ciudad cuando no avisa. Ernesto tenía entonces 33 años y acababa de heredar la empresa de construcción de su padre, una empresa mediana pero sólida, con contratos en 3 estados y una reputación de 40 años, que Ernesto había recibido sin haberla construido, y que por eso no terminaba de entender su valor. Rosa y Ernesto habían durado 2 años, no como pareja exactamente, como algo que no tenía nombre claro porque Ernesto nunca había querido ponerle nombre, que era su manera de mantener la puerta abierta hacia la salida sin tener que admitir que estaba buscando la salida. Cuando Rosa quedó embarazada, Ernesto había dicho las cosas que se dicen en ese momento, las que suenan a compromiso sin serlo porque no tienen fecha ni forma concreta, las que permiten que quien las dice se sienta honesto sin asumir nada verificable. Mateo nació en un martes de marzo. Ernesto estuvo en el hospital, lo cargó. Miró esa cara de recién nacido que tienen todos los bebés, esa cara que todavía no es nadie específico, pero que ya es alguien completo, y sintió algo que no supo nombrar del todo, porque era la primera vez que lo sentía, y porque sentirlo lo asustó de una manera que no esperaba. Lo asustó porque era demasiado grande. Y Ernesto Fuentes Carrillo era, en el fondo de todo lo que construía encima, para no tener que verlo, un hombre que le tenía miedo a las cosas demasiado grandes. Los primeros años fueron de presencia intermitente. Ernesto aparecía sin regularidad ni compromiso, con la irregularidad de quien aparece cuando puede y desaparece cuando no puede, y que define cuando puede de la manera más conveniente posible. Rosa no le pedía más de lo que él daba. No porque no quisiera más, sino porque había aprendido, en los 2 años que había conocido a ese hombre, que pedirle más producía promesas con fecha de vencimiento corta y que el ciclo de promesa y decepción era más dañino que la ausencia sola. Mateo aprendió a esperar, no como los niños que esperan con ansiedad, que preguntan cuándo llega, que cuentan los días, sino con esa aceptación quieta de los niños que han aprendido temprano que algunas cosas que uno quiere no llegan con la regularidad que uno quisiera y que adaptarse a eso es más inteligente que pelear contra ello. Pero esperaba. Eso doña Rosa lo sabía porque conocía a su hijo de la manera en que las madres conocen a sus hijos, no por lo que dicen, sino por lo que no dicen. Y lo que Mateo no decía sobre su padre llenaba el cuarto de manera tan concreta como si lo dijera. El día que todo cambió fue un sábado de octubre. Mateo tenía 8 años y había esperado a su padre desde las 10 de la mañana porque Ernesto había prometido llevarlo al partido del Chivas, el partido que Mateo había esperado desde que Ernesto lo prometió 3 semanas antes y que había contado en la escuela con esa precisión de los niños que tienen algo importante que contar. Eran las 4 de la tarde. Ernesto no había llegado, no había llamado. No había mandado mensaje.
Simplemente no había aparecido de la manera en que las personas que no han aprendido que sus ausencias tienen peso, no aparecen. Sin drama, sin explicación, simplemente sin estar. Doña Rosa entró al cuarto donde Mateo estaba sentado en el borde de la cama, con la playera del Chivas que ella había comprado con lo que le sobraba del mes. Mateo miraba la ventana. No lloraba. Tenía 8 años, y la expresión de alguien que está procesando algo que todavía no tiene palabras. Mi amor. ¿Ya no va a venir? Doña Rosa se sentó a su lado. No creo que hoy pueda, mi amor. Mateo asintió. Ese asentimiento específico de un niño de 8 años que asiente porque ha entendido algo que no debería tener que entender todavía, que es que las personas que dicen que van a estar no siempre están y que eso no es un error, sino simplemente quiénes son esas personas. Ese asentimiento fue la cosa que doña Rosa guardó en el lugar donde guardamos las cosas que nos duelen más de lo que podemos decir. ¿Puedo ir a casa de don Felipe?, preguntó Mateo. Don Felipe Medina era el mecánico del taller que quedaba a 2 cuadras, un hombre de 52 años que había llegado a la colonia obrera desde Oaxaca 20 años atrás, y que llevaba 10 en ese taller con esa consistencia de los hombres que encuentran el lugar que les corresponde y se quedan. Don Felipe no tenía hijos propios. Tenía, en cambio, esa capacidad de algunos hombres sin hijos de relacionarse con los hijos de otros con una atención y una paciencia que los padres biológicos a veces no tienen, porque dan por garantizado lo que don Felipe nunca daba por garantizado. Mateo había empezado a ir al taller los sábados hacía 1 año, primero solo a mirar. Don Felipe lo había dejado quedarse, le había enseñado los nombres de las piezas, le había explicado por qué los motores hacen el ruido que hacen. Le había dado una llave de tuerca y le había dicho que era suya. «Claro que puedes», dijo doña Rosa. Don Felipe lo vio llegar con la playera del Chivas y sin la expresión de alguien que viene de un partido y lo entendió todo, sin preguntar nada. «Necesito a alguien que me ayude a revisar el carburador del Tsuru del señor Martínez», dijo. «¿Puedes?» «Sí», dijo Mateo, y trabajaron toda la tarde. Y eso, aunque ninguno de los dos lo dijera ni lo nombrara, fue exactamente lo que Mateo necesitaba. Algo concreto que hacer con las manos, alguien que lo necesitara ahí, un lugar donde estar que no fuera el borde de la cama esperando a alguien que no iba a llegar. Ernesto llamó el lunes, con esa disculpa de las personas que saben que deben disculparse, pero que no saben hacerlo del todo, porque hacerlo del todo requeriría admitir algo que no están listos para admitir. Hubo un problema con un contrato, Rosa, ya sabes cómo es esto. Mateo estuvo esperándote desde las 10. Silencio breve. Dile que la próxima semana lo compensamos. Doña Rosa sostuvo el teléfono. Ernesto, Mateo no necesita que lo compenses la próxima semana. Mateo necesita que estés cuando dices que vas a estar. Rosa, entiende que el trabajo... Lo entiendo perfectamente. Lo que quiero que tú entiendas es lo que le estás haciendo a tu hijo cada vez que no apareces. Ernesto no respondió de inmediato. ¿Puedo hablar con él? Está en la escuela. Entonces, esta noche tienes que pensar en qué tipo de padre quieres ser, dijo doña Rosa. Y si la respuesta es este tipo, entonces dímelo claramente para que yo pueda explicarle a Mateo algo que tenga sentido, en lugar de seguir esperando algo que no va a llegar. Ernesto colgó. No llamó esa noche. No llamó esa semana. Llamó 3 semanas después, de la misma manera en que había desaparecido, sin anuncio, con la normalidad de quien no registra que el tiempo que pasó tuvo peso. Y doña Rosa hizo algo que no había planeado, pero que en el momento en que Ernesto dijo su nombre en el teléfono, se volvió la única cosa posible. Ernesto, creo que lo mejor es que definas qué quieres, porque Mateo no puede seguir así. ¿Qué quieres decir?
Si quieres ser su padre de verdad, te esperamos. Si no puedes serlo, dímelo también, y buscamos la manera de que Mateo tenga claridad en lugar de incertidumbre. No es tan simple. Para Mateo sí lo es. Ernesto no dio la decisión esa noche. La dio 3 meses después, de la peor manera posible. Dejó de llamar, completamente, sin decirlo, sin carta, sin conversación que permitiera a Mateo entender qué había pasado. Simplemente el silencio que se fue extendiendo hasta que ya no era silencio, sino ausencia definitiva. Mateo tenía 8 años cuando su padre desapareció, 9 cuando entendió que la desaparición era permanente. Don Felipe Medina formalizó lo que ya era real un martes de junio, no con ceremonia legal inmediata, que eso vino después, sino con una conversación en el taller, con Mateo sentado en el banco de trabajo y don Felipe limpiando una llave con el trapo de siempre, y don Felipe diciendo sin levantar los ojos de la llave: «Mateo, tú sabes lo que es un padre». Mateo lo pensó. «Sí». «¿Qué es?» «Es el que está». Don Felipe dejó de limpiar la llave. La miró. «Eso es exactamente lo que es», dijo. «El que está». Pausa. «¿Puedo ser ese para ti?» Mateo lo miró. Tenía 9 años y llevaba 1 año pasando los sábados en ese taller y conocía la manera en que don Felipe tomaba el café, muy caliente y sin azúcar, y la manera en que se rascaba la cabeza cuando algo no salía como esperaba, y el ruido de la radio que siempre tenía prendida en esa estación de música de los 70 y 80, que don Felipe decía que era la única música que valía la pena escuchar. «Sí», dijo Mateo. Don Felipe asintió. Volvió a limpiar la llave. «Entonces, ya quedamos». Y eso fue suficiente. Doña Rosa firmó los papeles de la adopción 1 año después. Ernesto Fuentes Carrillo, cuando fue notificado legalmente, tardó 2 semanas en responder. Su respuesta, a través de un abogado con instrucciones de resolver el asunto con la menor complicación posible, fue firmar los documentos de renuncia a la patria potestad, sin condición, sin carta para Mateo. Sin ninguno de los gestos pequeños que cuestan nada y que habrían significado mucho para un niño de 9 años que recibe el documento legal que confirma que su padre biológico eligió formalmente no ser su padre. Doña Rosa guardó esos documentos en el cajón de su cuarto. No se los mostró a Mateo de inmediato. Cuando se los mostró, 2 años después, cuando Mateo tenía 11 y la conversación surgió de manera natural, Mateo leyó el documento con esa atención de los niños que leen las cosas importantes con más cuidado del que la gente espera. Lo leyó completo, lo dobló, se lo devolvió a su mamá. «Está bien», dijo. «¿Estás bien tú?» «Sí». Lo pensó un momento. «Yo ya tenía a don Felipe. Él tomó la decisión antes». Doña Rosa lo miró. «Don Felipe tomó la decisión de quedarse», dijo Mateo. «El otro tomó la decisión de irse. Las dos son decisiones de ellos, no mías». Una pausa de 11 años, que pensaba como 30. «Yo me quedo con la de don Felipe». Mateo Medina Sandoval, que llevaba el apellido de su padre adoptivo desde los 10 años, fue el mejor estudiante de su generación en la secundaria técnica de la colonia obrera. No porque fuera el más brillante en el sentido de las personas que nacen con una capacidad que el esfuerzo no explica, sino porque era del tipo de estudiante que compensa cada cosa que no le viene fácil con el tiempo que hace falta para que le venga bien, que es un tipo de inteligencia diferente y que en muchos sentidos produce resultados más sólidos porque está construida sobre algo real. Don Felipe le había enseñado eso en el taller, que los motores no se entienden de golpe, que entenderlos requiere escucharlos, desmontarlos, entender cada pieza antes de entender el conjunto, equivocarse, volver a intentar. El mecánico que solo sabe lo que funciona cuando todo está bien,
no sirve cuando algo sale mal. Mateo aplicó esa lógica a todo, a las matemáticas, que no le venían fácil y que estudiaba las noches necesarias hasta que le venían. A la física, que le fascinó desde el primer día porque era la matemática de las cosas reales, exactamente la lógica del taller pero con ecuaciones. A la administración, que empezó a estudiar por su cuenta cuando don Felipe dijo una tarde que el negocio funcionaba bien, pero que él no era bueno con los números de la caja y que algún día necesitaría a alguien que lo fuera. Mateo tenía 14 años cuando empezó a llevar la contabilidad del taller de don Felipe, no como ejercicio académico, como trabajo real, con responsabilidad real, con los números reales del negocio real de un hombre que confiaba en él. Esa confianza fue la cosa más importante que Mateo recibió en su adolescencia, no porque le faltara amor, que doña Rosa le daba en abundancia, sino porque la confianza de don Felipe era diferente, era la confianza de quien te entrega algo que importa porque cree que puedes con ello. Y Mateo, que llevaba 6 años procesando el hecho de que su padre biológico había decidido que no podía con él, necesitaba que alguien que lo conocía de verdad creyera que sí podía. Don Felipe lo creía. Y eso fue suficiente para que Mateo empezara a creerlo él también. Estudió ingeniería industrial en la Universidad de Guadalajara. No en la privada, que no era opción que el presupuesto de doña Rosa y don Felipe permitía, sino en la pública, con beca de excelencia académica que Mateo consiguió en el primer intento con la misma metodología que había aplicado a todo desde los 11 años. Prepararse más de lo que parecía necesario, porque lo que parece necesario es siempre menos de lo que realmente hace falta. Trabajó durante la carrera, no como alternativa al estudio, sino además del estudio. En el taller los fines de semana, como asistente administrativo en una empresa de logística los veranos, como tutor de matemáticas para preparatorianos los miércoles por la noche. Doña Rosa le decía que descansara. Mateo le decía que descansar era para cuando terminara lo que había que terminar. Doña Rosa lo miraba con esa expresión de las madres que reconocen en sus hijos algo de sí mismas, que ellas pusieron ahí sin querer. La misma lógica con que ella había trabajado durante años para darle lo que tenía disponible para darle. ¿De dónde sacas esa terquedad?, le preguntó una noche. Mateo la miró. De ti, dijo. Doña Rosa no respondió, pero algo en su cara se aflojó de la manera en que se aflojan las cosas cuando llegan al lugar correcto. Se graduó con promedio de 9.4. Don Felipe fue a la ceremonia con el traje azul marino que solo usaba para las cosas importantes. Se sentó en la segunda fila con doña Rosa, y cuando llamaron el nombre de Mateo Medina Sandoval, se levantaron los dos al mismo tiempo, sin coordinarlo, con esa espontaneidad que tienen los momentos que no se planean. Mateo los vio desde el escenario, los vio de pie, y en ese momento, con el diploma en la mano y el salón lleno de familias que aplaudían, Mateo pensó en el sábado de octubre de sus 8 años, en la playera del Chivas, en el borde de la cama, en la ventana, y pensó en don Felipe diciendo: necesito a alguien que me ayude a revisar el carburador del Tsuru del señor Martínez. Y pensó que las personas que importan no son las que aparecen cuando todo está bien, son las que aparecen cuando uno está sentado en el borde de la cama mirando la ventana. Entró a Constructora Noreste como analista de proyectos, no a través de contactos ni de mecanismos que en ese mundo funcionan cuando uno los tiene disponibles, que Mateo no los tenía. Entró por concurso abierto, con un portafolio construido durante 4 años de carrera más los 2 de trabajo previo, con esa solidez de quien no tiene atajos y que por eso construye caminos que no tienen huecos.
Constructora Noreste era la séptima empresa de construcción más grande del noroeste de México. Nadie en el proceso de contratación sabía que Mateo Medina Sandoval era el hijo biológico de Ernesto Fuentes Carrillo, que tenía participación accionaria en Constructora Noreste desde que la empresa había adquirido una constructora de Guadalajara 3 años atrás. Mateo tampoco lo sabía. Lo descubrió en su segunda semana de trabajo, cuando revisando los registros de accionistas que eran parte del análisis que le habían asignado, encontró el nombre: Ernesto Fuentes Carrillo. 12.3% de participación accionaria, miembro del Consejo de Administración. Mateo leyó el nombre 2 veces, luego lo guardó en el lugar donde guardaba las cosas que tenían peso, pero que no debían interferir con lo que había que hacer, y siguió con el análisis. Los primeros 3 años en Constructora Noreste fueron los años de demostrar, no a nadie específico, sino en ese sentido más amplio de quien sabe que el trabajo habla, y que la única forma de que el trabajo hable es hacerlo bien antes de que alguien pregunte si es bueno. Mateo era del tipo de analista que los directores notaban no porque se presentara, sino porque su trabajo aparecía en los reportes con una calidad que hacía que la gente preguntara quién lo había hecho. Era la presencia que no ocupa espacio visible, pero que cuando falta, se nota porque las cosas funcionan diferente. El director de operaciones, el licenciado Herrera, que llevaba 22 años en la empresa y que tenía ese olfato de quien ha visto suficiente personal para saber qué vale antes de que el tiempo lo demuestre, lo llamó a su oficina al final del segundo año. Medina, ¿qué quiere hacer en los próximos 5 años? Mateo pensó. Quiero entender el negocio completo, dijo. No solo la parte de análisis, la operación, la logística, las finanzas, la relación con los clientes, todo. ¿Por qué? Porque no se puede mejorar lo que no se entiende completo, y yo quiero mejorar las cosas. Herrera asintió con la expresión de quien acaba de recibir la respuesta que esperaba. El lunes empieza en el área de operaciones, 6 meses, luego finanzas, luego lo que decida después. A los 31 años, Mateo Medina Sandoval fue nombrado director general de Constructora Noreste. No de manera dramática ni inesperada para quienes llevaban años trabajando con él. Fue el resultado lógico de 10 años de trabajo construido capa sobre capa. El tipo de conocimiento y credibilidad que no puede comprarse ni heredarse, sino solo ganarse de la manera en que Mateo lo había ganado, haciendo bien lo que había que hacer en cada etapa antes de pasar a la siguiente. El Consejo de Administración votó, mayoría amplia. La notificación llegó por correo oficial a todos los accionistas. Ernesto Fuentes Carrillo la recibió en su oficina de Guadalajara un jueves por la mañana. Leyó el nombre del nuevo director general, Mateo Medina Sandoval. Lo leyó 2 veces. Abrió el expediente que Recursos Humanos había preparado con el perfil del nuevo director, foto incluida. Ernesto miró la foto durante un tiempo que no supo medir. Era un hombre de 31 años, con los pómulos de su madre y los ojos de él mismo, que era la combinación específica que produce los rostros que uno reconoce antes de saber por qué los reconoce. Ernesto cerró el expediente. Se quedó en su oficina con ese silencio de los lugares donde acaba de ocurrir algo que no puede deshacerse. La primera reunión del Consejo de Administración con el nuevo director general fue en marzo. Mateo llegó puntual, con la carpeta preparada y los puntos del orden del día memorizados, porque no le gustaba depender del papel cuando podía depender de saber, que era otra cosa que había aprendido en el taller de don Felipe. Los mecánicos que trabajan bien saben lo que están haciendo antes de abrir el cofre. Los miembros del consejo llegaron en los siguientes 20 minutos. Ernesto Fuentes Carrillo fue el último en entrar,
Mateo lo vio cuando abrió la puerta de la sala de juntas. Reconoció la cara de la misma manera en que se reconocen las caras de las personas que uno conoció cuando era pequeño y que el tiempo ha modificado, pero que conservan algo que el tiempo no puede modificar del todo. La manera de moverse, la postura, algo en la expresión que es de antes de cualquier cosa que haya ocurrido después. Ernesto entró y miró la cabecera de la mesa. Miró al hombre sentado en la cabecera. Y el reconocimiento fue mutuo y simultáneo, y produjo en los dos el mismo segundo de inmovilidad que produce la confirmación de algo que ambos habían tenido tiempo de anticipar, pero que anticipar no hace menos real cuando llega. Ernesto tomó su lugar en la mesa. Mateo abrió la reunión. «Buenos días. Antes de comenzar con el orden del día, quiero agradecer la confianza del Consejo. Voy a hacer mi trabajo con la misma seriedad con que he hecho todo en esta empresa desde el primer día». Pausa. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Silencio de sala de juntas. Nadie preguntó nada. Mateo siguió con la reunión. Ernesto pidió hablar con él después. Mateo lo sabía que iba a pasar. No con certeza exacta, pero sí con la probabilidad suficiente para haberlo pensado durante las semanas previas a esa primera reunión. «¿Tiene un momento?», dijo Ernesto cuando los otros miembros del consejo salían. Sí. Se quedaron solos en la sala de juntas. Ernesto cerró la puerta. Mateo esperó de pie junto a la ventana, con esa calma que no era distancia, sino la calma de quien ha preparado este momento sin saber exactamente cuándo iba a llegar y que ahora que llegó tiene lo que necesita para manejarlo. «Mateo, señor Fuentes». Ernesto lo miró. En su cara había algo que Mateo reconoció no porque lo hubiera visto en esa cara específica, sino porque lo había visto en otras. Era la expresión de quien tiene mucho que decir y no sabe por dónde empezar, porque cualquier comienzo que elija va a ser insuficiente para lo que hay que decir. No sé cómo empezar esta conversación. Empiece por donde quiera. Ernesto fue hasta la ventana. Supe que eras tú cuando llegó la notificación, con la foto. Pausa. Tienes los ojos de tu abuelo. Mateo no respondió. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que yo tenía acciones aquí? Desde la segunda semana después de entrar. Ernesto lo procesó. Y no dijiste nada. No era relevante para mi trabajo. ¿Y ahora? Tampoco es relevante para mi trabajo, dijo Mateo. Usted tiene el 12.3% de las acciones. Eso le da derechos en el consejo que yo voy a respetar completamente. Lo que ocurrió entre usted y yo no tiene lugar en esta sala. Ernesto lo miró. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Mateo lo pensó. No, pero lo demás no es de aquí. Silencio de sala de juntas vacía. ¿Hablarías conmigo fuera de aquí? Mateo lo pensó durante un momento que fue más largo que los momentos habituales. Sí, dijo finalmente, pero no hoy. Hablaron 3 semanas después. En una cafetería de la colonia americana que Mateo había elegido, porque era el tipo de lugar donde las conversaciones importantes tienen el espacio correcto, mesas con distancia, ruido de fondo suficiente para que las palabras no resuenen, luz natural sin la frialdad de los espacios de trabajo. Ernesto llegó 5 minutos antes. Mateo llegó puntual. Se sentaron. Hubo un momento en que ninguno dijo nada, que no era incomodidad, sino el reconocimiento de que lo que venía no tenía protocolo y que había que empezar desde donde se pudiera. Fue Ernesto quien habló primero. «Sé lo que hice», dijo, sin preámbulo, sin la versión conveniente de las cosas. No cuando lo hice. Tardé años en entenderlo, pero lo sé. Mateo escuchó. «Tenía miedo», siguió Ernesto, «no de ti, de lo que significaba ser tu padre de verdad, de lo que eso requería de mí». Pausa. «Y elegí el miedo en lugar de quedarme, y eso no tiene justificación». «No, no la tiene».
Ernesto asintió. Lo sé. ¿Qué espera de esta conversación?, preguntó Mateo. Era la pregunta directa de siempre, la que había aprendido de años de trabajo, donde las preguntas vagas producen respuestas vagas y las directas producen información real. Ernesto tardó. No sé si tengo derecho a esperar nada, dijo. Pero si pudiera pedir algo, pausa larga, pediría que supieras que me arrepiento. No como fórmula, como la cosa más real que puedo decirte. Mateo tomó su café. Lo pensó con esa seriedad con que pensaba las cosas que importaban. Lo escucho, dijo finalmente. ¿Me crees? Sí. Una pausa. Pero creerle a alguien que se arrepiente no es lo mismo que perdonarlo. Y perdonarlo no es lo mismo que tener una relación. Ernesto asintió. Entiendo. Tengo un padre, dijo Mateo. Se llama Felipe Medina. Tiene 64 años y todavía trabaja en el taller los martes y jueves porque dice que el día que deje de trabajar se va a oxidar. Una pausa. Él es mi padre. Eso no cambia. No te estoy pidiendo que cambie. Entonces, ¿qué me está pidiendo? Ernesto lo miró. Tiempo, dijo, para demostrar que la persona que soy ahora es diferente a la que era entonces. Pausa. Sin expectativas de lo que resulte, solo tiempo. Mateo lo miró durante un momento largo. Pensó en don Felipe en la segunda fila de la ceremonia de graduación, en la llave de tuerca que todavía guardaba en el cajón de su escritorio, en doña Rosa cosiendo ropa ajena para que él pudiera tener la playera del Chivas, en el sábado de octubre y el borde de la cama y la ventana, y pensó en algo que doña Rosa le había dicho cuando tenía 15 años y estaba enojado de una manera que no sabía cómo manejar. El rencor es cargar el peso de otro en tu propio cuerpo. Y ese peso no le hace daño a quien lo merece, solo te lo hace a ti. Está bien, dijo Mateo. Tiempo, no como promesa de lo que venía, como apertura de lo que podría venir si el tiempo demostraba lo que Ernesto decía que quería demostrar. Ernesto asintió. Gracias. Mateo terminó su café. En la próxima reunión del consejo, dijo, ya con la voz del director y no la del hombre que estaba teniendo una conversación personal, voy a presentar el plan de expansión al mercado de Sonora. Espero sus comentarios. Ernesto tardó un momento en seguir el cambio de registro, luego asintió. Los tendrá. Salieron de la cafetería. La colonia americana en marzo tenía esa luz de las mañanas después de la lluvia, limpia y con el olor a tierra mojada que Guadalajara produce cuando llueve de noche y amanece despejado. Mateo caminó hacia donde había dejado el carro. Antes de llegar, sacó el teléfono. Llamó a don Felipe. Contestó al segundo tono, con la radio de los 70 de fondo y el ruido del taller. «Mijo, don Felipe, ¿cómo está?» Aquí, revisando un alternador que no quiere dar señales de vida. Pausa. ¿Y tú? Bien, dijo Mateo. Tuve una conversación importante esta mañana. ¿Bien importante o mal importante? Mateo lo pensó. Bien importante, dijo. De las que dejan las cosas en su lugar. Esas son las mejores. Sí. Pausa. ¿El sábado voy al taller? ¿Para qué me preguntas? Ya sabes que el banco del lado izquierdo tiene tu nombre. Mateo casi sonrió. El sábado voy. Te espero. La voz de don Felipe tenía esa calidez de las personas que lo dicen con la voz porque no necesitan decirlo con otras palabras. ¿Comiste? Acabo de tomar café. Eso no es comer, Mateo. Lo sé. Tu mamá hace chilaquiles hoy. Voy al mediodía. Mejor. Pausa. Cuídate, mijo. Usted también. Colgó. Guardó el teléfono. Subió al carro y manejó hacia la oficina, hacia el trabajo que era suyo y que había construido él mismo,
con las manos y la cabeza, y los años que había puesto en construirlo, sin atajos y sin herencias y sin ninguno de los puntos de partida que hacen que algunos comienzos sean más fáciles que otros. Hacia el trabajo que Ernesto Fuentes Carrillo había elegido no darle cuando se fue, y que Mateo Medina Sandoval, que llevaba el apellido del hombre que eligió quedarse, había construido solo, como todo lo que valía la pena en su vida, con las manos, con el tiempo, con la certeza tranquila de quien sabe que las cosas que se ganan son más sólidas que las que se reciben, porque las que se ganan no dependen de que nadie decida que uno merece tenerlas. Eso nadie se lo podía quitar, ni el padre que se fue, ni los años que pasaron, ni ninguna de las cosas que ocurren antes de que uno llegue a donde tiene que llegar, porque los que llegan solos llegan para quedarse.